Heidi Manuel Eduardo. Johan. Presente. Damayanti. Presente. Raquel. Presente. Fátima Michelle. Alan. Presente. Emanuel. Presente. Michelle está. Saidi. Alondra. Presente. Marlene. Presente, sí, soy yo. Sí, Karen. Cindy. Presente. Diana. Presente. Mireya. Presente. Ana Laura. Presente. Ania Paola. Presente. Brisa Yamilet. Presente. María Guadalupe. María Guadalupe. Evelyn. Presente. A él es Valeria. Presente. Jorge Daniel. Presente. Homero. Homero sí, son hermanos. Okay, sí. Y Marla, Julieta. Presente. Y Jacob, Mabael. Jacob no está. Sí está en la llamada, maestra, pero quién sabe por qué no contesta. Ok. Si estás, Jacob, o no. ¿Por qué? Tal vez tiene, pero. Llegó Heidi. ¿No? Manuel Eduardo. Tampoco. Fátima, Michelle. Presente. Y María Guadalupe. No. Ok. Listo, Michelle. Cuando gustes comenzar. Ok, yo les voy a empezar a explicar lo de la división celular, que más bien nos vamos como a enfocar en el ciclo celular. Ok, pues el ciclo celular pues se define como el intervalo existente, que ésta tiene dos divisiones mitóticas sucesivas, que dan a la formación pues claramente de dos células hijas. El ciclo celular pues se divide en dos fases principales, que es la 1, que es la interfase, y la mitosis, que la mitosis pues también es conocida como la fase M. Representa una secuencia autorregulada de fenómenos. Esta controla el crecimiento y también la división celular. El objetivo del ciclo celular pues es producir dos células hijas, cada una con cromosomas idénticos a los de la progenitora. Okay. Y el ciclo celular tiene dos fases, como ya lo comenté anteriormente, que es la interfase y la mitosis. La etapa pues, más relevante que existe en la interfase es la fase S, que en su transcurso se replica el ADN nuclear. Esta fase se ve precedida por un intervalo que es denominado fase G1. También la fase M, que también es conocida como mitosis. Estas pues son comúnmente caracterizadas porque divide al genoma y pues en su comienzo pues tiene lugar en la fase G2, durante la cual pues se verifica que la replicación del ADN haya sido finalizado,
antes de ponerse en marcha la fase M o bien la mitosis. Las fases G1 y G2 pues crean un marco temporal. Es para el crecimiento celular antes y después de la síntesis del ADN. El crecimiento celular pues es la clave para la duplicación de la masa celular como preparación para una división celular correcta. Ok. La fase G1. Durante esta etapa, la célula reúne sustancias nutritivas y aquí es donde se sintetiza el ARN y las proteínas necesarias para la síntesis del ADN. Es la duplicación, de la cromosomática. El proceso pues, celular a lo largo de esta fase se verifica por 2 puntos de control, que uno es el punto de control de restricción. Este es el cual pues, es sensible al tamaño celular, al estado de los procesos fisiológicos y a sus interacciones con la matriz extracelular. El punto número 2 pues, es el punto de control de daño del ADN en la fase G1, que esta verifica la integridad del ADN, pues que está recién duplicado, por decir si el ADN presenta un daño irreparable. Ahí, Michelle, ahí viene un error en el libro. No se verifica, bueno, sí se verifica las condiciones en las que se encuentra el ADN, pero no es el ADN recién duplicado, sino al contrario, el ADN que va a ser duplicado en la siguiente fase. ¿Sí? Ahí para que le corrijan. Muy bien. Esta puede comprometerse con la replicación del ADN y pasar a la fase S, o bien detener el avance hacia la fase S, que se encuentran pues, en un estado de reposo, pues como se conoce como la fase G0. Ok. En la fase S es el inicio de la síntesis del ADN, que marca pues el comienzo de la fase S. Esta dura alrededor de 7.5 horas a 10 horas. El ADN de la célula se duplica durante la fase S y pueden formar las nuevas cromátides que se tornaron obvias en la profase o metafase en la división mitótica. Aquí la fase G2. La célula examina su ADN. Esta es duplicada en preparación para la mitosis. Este es un periodo pues, de crecimiento celular y de reorganización de orgánulos citoplasmáticos antes del reingreso al ciclo mitótico. La fase G2, esta puede durar tan solo 1 hora en las células de división rápida o puede tener una duración casi indefinida. En algunas células piloploides y en las células como el ovocito primario, se detiene en la fase G2 durante periodos extensos. O sea, tiene como una duración, puede ser una duración extensa o puede ser una duración corta. Ok. La mitosis se produce en la fase M, como ya lo había comentado anteriormente. La mitosis casi siempre incluye la cartocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división de la célula. Esta dura alrededor de 1 hora. Esta es la separación de 2 células hijas idénticas, que pues se define como la fase M. La fase M posee 2 puntos de control, que una es del armado del uso mitótico. Esta evita la entrada de que entre prematura la anafase
y el punto de control de segregación de los cromosomas. Este evita que el proceso de citocinesis hasta que todos los cromosomas se hayan separado pues de una forma correcta. Este punto sí no lo entendí mucho, maestra, porque como que me reborujé o sea, ¿por qué la catástrofe mitótica? Entonces no la voy a saber explicar. ¿Me podría ayudar? Ok, entonces ahorita tú mencionaste, bueno, mencionaste las fases del ciclo celular y también mencionaste que en cada una de estas fases hay distintos puntos de control. Entonces, con estos puntos de control, pues se garantiza que la célula no pase a la siguiente fase del ciclo o progrese a través del ciclo si no están las condiciones necesarias, pues para garantizar que las células hijas que se van a producir al final del ciclo celular, pues tengan la misma información genética y pues prácticamente que sean células idénticas a la célula progenitora. Entonces, hay veces que fallan estos puntos de control. ¿Y qué pasa si falla el punto de control? Pues entonces la célula pasa a la siguiente fase. Sin que se... Ay, espérenme. Pasa a la siguiente fase cuando no debió de haber pues pasado, ¿no? Porque pues no estaban las condiciones necesarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan en cada fase del ciclo celular, ¿cómo está el ADN antes de duplicarlo? ¿Cómo está el ADN cuando se está duplicando? ¿Cómo está el ADN una vez que ya se duplicó? Y luego, si ya en la mitosis el ADN ya se separó. Entonces, a lo que va esto es que al final, si estos puntos de control fallan, se van a producir células, pues anómalas de alguna forma, donde probablemente tengan pueden ser que tengan información o cromosomas de más, otras que tengan cromosomas de menos porque no se distribuyó correctamente los cromosomas durante la mitosis, o también que el ADN esté mutado, por ejemplo. Entonces, esto lleva puede tener varios efectos, pero los más importantes, es que se produzcan células con un número anómalo de cromosomas por esta distribución desigual de ellos durante la mitosis. O también se pueden volver malignas estas células. ¿A qué me refiero con que se vuelvan malignas? Pues a que se vuelvan células tumorales. Y en las células tumorales lo que tienen, una de las características que tienen es que pierden control de su ciclo celular. Y va a lo mismo, o sea, si se pierde control, entonces la célula progresa a través del ciclo celular cuando no debería. Y eso va aumentando más las alteraciones en su ADN, y esas alteraciones pues hacen que se pierda más y que vayan adquiriendo otras características de estas células, pues que al final y al cabo pues puede llevar a que se desarrolle algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estos puntos de control y de que no se... Lo que normalmente pasaría cuando una célula no tiene las condiciones necesarias para pasar para atravesar por el ciclo celular, pues es que se detiene el ciclo celular, se trata de reparar el daño, cualquiera que sea el daño o la situación, o se espera que la célula esté en la situación correcta o con el ambiente apropiado para seguir con el ciclo celular, y en dado caso de que no se pueda solucionar lo que sea que esté fallando, que impide que la célula progrese a través del ciclo celular, pues entonces esa célula se muere, ¿sí? Y después ahí la imagen que tienen, me imagino que es de una célula, no estoy segura, pero me imagino que es de una célula apoptótica, la de la flechita verde, y de la flechita
roja es una célula que se está dividiendo más rápido de lo normal, que serían las células tumorales. No estoy segura, pero me imagino que por ahí va. Ok. Ok, yo lo voy a explicar como yo lo entendí. La catástrofe mitótica pues es causada por el mal funcionamiento de los puntos de control del ciclo celular, pues esta puede conducir a la muerte celular y pues al desarrollo de células tumorales. El mal funcionamiento de alguno de los 3 puntos de control pues puede dañar al ADN, que pueden ser en las fases G1, en la S y en la G2 del ciclo celular. Y del punto del control del armado del uso mitótico en la fase M, pues pueden conducir a la catástrofe mitótica. La noción más moderna del ciclo celular sostiene que es un proceso progresivo coordinado. Esta va en camino a la compleción de 3 ciclos diferentes. Que el número 1 pues es un ciclo citoplasmático. Este puede corresponder a la activación secuencial de proteínas sinasas, estas dependientes de ciclinas en presencia de ciclinas igual. Tenemos también un ciclo nuclear, que este es el que se replica el ADN y se condensan los cromosomas de cara a la división celular. También tenemos un ciclo centrosomático. Este consiste en la duplicación de los 2 centriolos, llamados centriolos, que son madre e hijas, y en el ensamblaje de las proteínas en preparación para la organización del hueso mitótico, pues durante la mitosis o la meiosis. Permítame tantito, maestra. Sí. Es uso mitótico, no hueso. Perdón. Uso. Ok. Aquí la autorradiografía, que es el análisis de la dinámica del ciclo celular. Pues con este proceso de autorradiografía se pueden estudiar distintas fases del ciclo celular. Las células de la fase S se pueden reconocer mediante la detección de la síntesis del ADN con timida como precursores radiomarcados a través pues, de las emulsiones reveladas con el fin de identificar la localización exacta de los granos de plata solapados. Una técnica pues alternativa a la autorradiografía es la determinación del contenido de ADN. Está mediante un sector celular activado por fluorescencia. Igual, maestra, me quedó duda. ¿Y qué pasó? De que en la técnica de autorradiografía, o sea, entendí como que se pueden estudiar diferentes fases del ciclo celular, pero con la fluorescencia, porque no, como que no especificaba ahí en el libro. No, más bien ahí se cuantifica la cantidad de ADN dependiendo de la señal fluorescente que se detecta. O sea, es nada más como para ver qué tan rápido se duplica el ADN y por lo tanto se dividen las células. Okay. Regulación del ciclo celular. Varios complejos de proteínas citoplasmáticas pues regulan y controlan el ciclo celular. Algunas pues, de estas proteínas funcionan como osciladores bioquímicos, cuya síntesis pues, y degradación son coordinadas en las fases específicas del ciclo. Genes supresores de tumores.
El control de la progresión y de la finalización del ciclo celular no depende exclusivamente de los complejos de la CDK ciclina. Los tejidos adoptan dos estrategias para límites, la proliferación celular, que existe la limitación de los factores mitógenos, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y pues el factor de crecimiento fibroblástico, las cuales favorecen la proliferación celular. Como número 2, pues tenemos la utilización de genes reguladores. Estos pueden inhibir la proliferación activamente. Estos genes también pueden ser llamados genes supresores de tumores, que estos pueden regular la proliferación celular que sea normal. Y es todo, maestra. Ok, gracias, Michelle. Me siento. Bueno, estuvo mejor que la exposición de ayer y de la de antier. Pero aún así te faltó tal vez la parte de las fases del ciclo celular estuvo bien. Solamente te faltó ahí hablar un poco más de cómo se regula, o más bien de las proteínas que participan en la regulación del ciclo celular, que son los complejos CDK ciclina, ¿sí? Entonces les voy a hablar un poquito de esta última parte. Pero gracias, Michelle. De nada, maestra. Está. Listo. ¿Ya se ve la presentación? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces ya su compañera les habló de las fases del ciclo celular y de los distintos puntos de control que cada una de estas fases presenta. Estos puntos de control, pues les menciono que ya les mencionó su compañera y yo también, que son muy importantes porque pues detienen a la célula en cierto momento del ciclo o en cierta fase del ciclo, en dado caso de que no se cumplan pues las condiciones adecuadas para que la célula pues progrese o avance a través del ciclo celular. El punto de control más importante es el que está entre G1 y la fase S, que es el punto de control de restricción o el punto de control de no retorno, porque una vez que la célula pasa a este punto, pues ya la célula de alguna forma se compromete a terminar el ciclo, ¿sí? Porque pues realmente todo esto, todo este proceso, más bien todas las eventos que ocurren en cada una de estas fases, pues son eventos que requieren de mucha energía y si la célula no está en las condiciones necesarias, pues va a venir lo que es la catástrofe, o sea, va a detener y finalmente esa célula lo más probable es que se muera, ¿no? O sea, que diga, ok, no puedo completar por alguna razón y pues esa célula lo más probable es que muera por apoptosis. Entonces, este ciclo celular está muy regulado y en su participan unas proteínas, más bien participan muchas proteínas. Entonces, el sistema que controla el ciclo celular es un sistema que pasa de una forma activa a una forma inactiva, ¿sí? Y pues estos pues son mecanismos de progresión por las distintas fases del ciclo celular. Entonces, pero ¿cómo se activan y se desactivan estos mecanismos que hacen que la célula avance de una fase a la siguiente? Pues es mediante la activación y desactivación cíclica de proteínas y complejos proteicos que finalmente van a controlar tanto el crecimiento de la célula,
la replicación del ADN y finalmente la división celular, pues que todos estos eventos ocurren durante el ciclo celular. Ahora, ¿cómo se activan y se desactivan estas proteínas? Muchas de las proteínas que controlan el ciclo celular se activan y se desactivan mediante fosforilación y desfosforilación. Ya les había mencionado antes que muchas proteínas, su función o su actividad depende de si están o no fosforiladas. Y también ahí depende de las proteínas. Hay proteínas que cuando están fosforiladas están activas, pero hay otras proteínas que cuando están desfosforiladas están activas y cuando cambian de desfosforilación a fosforilación, pues cambia su actividad, ¿no? Pueden pasar de una forma activa a una forma desactiva, pues ya dependiendo si están o no unidas a un grupo fosfato. Entonces, aquí en esta fosforilación y desfosforilación de las proteínas que participan o que controlan los eventos en cada una de las fases del ciclo celular, pues hay otras proteínas que son las cinasas. Las cinasas lo que hacen es fosforilar. Entonces, realmente el control de la proliferación celular depende en gran medida, no es que únicamente, pero sí en gran medida, de un grupo de proteínas, de una familia de proteínas que se conocen como las quinasas dependientes de ciclinas, o también cinasas dependientes de ciclinas, y por sus siglas es CDK, ¿sí? Por sus siglas en inglés, quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, estas proteínas siempre están presentes en la célula, siempre. Por eso tienen una expresión constitutiva, o sea, siempre están presentes, siempre se están expresando. Y eso hace que tengan una concentración estable durante todo el ciclo celular. Sin embargo, su actividad sí va a variar de forma cíclica, o sea, durante ciertas fases van a estar encendidas, durante ciertas fases del ciclo van a estar encendidas, y durante otras pues van a estar apagadas. Entonces, ¿de qué depende la actividad de estas proteínas? Pues como su nombre lo indica, quinasas dependientes de ciclinas van a depender de otras proteínas denominadas ciclinas. Entonces, para que esta CDK pase de una forma inactiva a una forma activa, o sea, que tenga ya una actividad catalítica, pues el primer requisito es que debe de estar unido la ciclina correspondiente a la CDK y se forma un complejo denominado CDK-ciclina. Entonces ya esta es una forma, ya aquí la CDK ya está en su forma activa y pues ya puede realizar lo que cualquier quinasa hace, que es fosforilar. Entonces ya este complejo se puede unir a su proteína diana y pues este complejo va a fosforilar a la proteína diana y estas proteínas ya fosforiladas, ya activas algunas de ellas, o inactivas algunas otras, van a poner en marcha las distintas fases del ciclo celular. Hay hay varios tipos de CDK y hay varios tipos de ciclinas. Entonces, por ejemplo, hay 16 ciclinas distintas y hay 9 CDKs diferentes. Y pues se forman complejos CDK ciclinas distintos. Algunos y la mayoría de estos complejos participan en el control en la regulación del ciclo celular. Sin embargo, hay otros complejos CDK-ciclina pues que tienen otras funciones diferentes a su participación en el ciclo celular. Pero pues aquí vamos a hablar de las que sí participan en la regulación del ciclo celular. Además, les decía aquí, bueno, uno de los requisitos para que las CDKs sean funcionales o estén en su forma activa es la unión de la ciclina. Este es el principal factor regulador de las CDKs. Sin embargo, no es el único. O sea, la CDK tiene otros mecanismos de regulación además de la unión de la ciclina. Otro mecanismo de regulación del complejo CDK-ciclina son las proteínas inhibidoras de CDK.
o CKI por sus siglas en inglés. Y dentro de esta familia de proteínas inhibidoras de CDK están las proteínas, las proteínas de la familia INC y las proteínas de la familia CYP y de la familia KIP. Todas estas lo que hacen es inhibir los complejos CDK ciclina. El complejo CDK ciclina va a estar inactivo. Hasta que se separe esta proteína inhibidora, entonces ya queda otra vez activa el complejo CDK ciclina. Y pues les mencionaba, hay varios complejos que participan en la regulación del ciclo celular. Les decía, las CDKs, independientemente del tipo, las CDKs siempre están en la misma concentración durante todas las fases del ciclo celular. Sin embargo, las que sí varían son las ciclinas, de ahí su nombre de ciclina, porque varían de forma cíclica. Si aquí en la gráfica de abajo pueden ver cómo varía la concentración de algunos ejemplos de ciclinas de acuerdo a la fase del ciclo celular. Esta sería la fase G1, fase S, fase G2 y fase M. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo en el caso de la ciclina B, cómo esta no está presente durante G1. En la fase S empieza a expresarse en la célula. Durante la fase G2 se incrementa todavía su expresión, pero el punto máximo de concentración de esta ciclina, de la ciclina B, está justo en la interfase, por así decirlo, o entre la fase G2 y la fase M, que es cuando pues tiene bueno, esta ciclina B se va a unir y va a haber altas concentraciones del complejo CDK1 ciclina B, que este complejo en particular, pues obviamente participa en la promoción en la progresión de la célula desde la fase G2 hacia la fase M. Y así cada uno de estos complejos, empezando por los complejos que pues está el complejo CDK4 y 6 unidos a la ciclina D. Estos van a regular lo que es el G1 temprano, o sea, estos van a actuar en la parte inicial o temprana de la fase G1. Luego está el complejo CDK2 ciclina E. Es ahora sí el que provoca que la célula pase de la fase G1 a la fase S. El complejo CDK1 y 2 unidos a la ciclina A regula la progresión de la célula a través de la fase S. Ya como les mencioné, este último complejo, que es el complejo CDK, formado por la CDK1 y la ciclina B, pues es la que promueve el paso de la célula desde la fase G2 hacia la fase M. En esta se explica un poquito mejor ahí la participación de una proteína que es la proteína del retinoblastoma. Esta proteína del retinoblastoma es de suma importancia y regula el paso de la célula a través de G1 y también regula o puede llegar a impedir que la célula pase de la fase G1 a la fase S. ¿Cómo funciona esta proteína? La proteína del retinoblastoma, su función es hacer que la célula se quede en G1. ¿Cómo? Esta proteína normalmente está unida a factores de transcripción de la familia E2F. Entonces, mientras esta proteína RB o proteína del retinoblastoma esté unido a estos factores, ahora, cuando se empiezan a formar los complejos conformados por el CDK4 y CDK6 unidos a la ciclina, este complejo y estas CDKs ya activas, ¿qué van a hacer? Van a empezar a fosforilar a la proteína del retinoblastoma. Cuando la proteína del retinoblastoma está fosforilada, esta en específico, se inactiva.
y se separa de los factores de transcripción. Y al separarse, pues va a liberar los factores de transcripción y estos van a activar van a activar los genes de la ciclina E y la ciclina A, y por lo tanto, pues estas genes se van a empezar a expresar y se van a sintetizar estas ciclinas, la ciclina E y la ciclina A, que estas ciclinas, pues son las que regulan el paso, si se fijan, forman otros complejos CDK ciclinas, que regulan el paso de la célula de la fase G1 a la fase S, y en el caso de la ciclina A, pues forma el complejo con el CDK2, perdón, que pues ya regula la progresión de la célula a través de la fase S. Entonces, les decía, pues si la proteína del retinoblastoma se queda unida a los factores de transcripción, la célula va a permanecer en G1, ¿sí? En esta tabla que viene ahí en el ROS, ahí ya pues se menciona cuál es la función específica de cada uno de estos complejos. Por ejemplo, el de la ciclina D y el CDK4 y 6 es, activa o desactiva en el esquema pasado, pero también inactiva o regula la actividad de otra proteína muy importante, que es la proteína P53. Esta proteína P53, además, al igual más bien que la proteína del retinoblastoma, ambas proteínas son consideradas como genes supresores de tumores porque participan en la regulación del ciclo celular, pero de una forma en la que inhiben o más bien detienen el ciclo celular, impidiendo que la célula se duplique en dado caso de que las condiciones de la célula no sean las adecuadas para que se esté dividiendo esa célula. Entonces, P53 y la proteína del retinoblastoma, pues son genes supresores de tumores, pues porque evitan que la célula se esté divide de forma descontrolada, ¿no? Y también ahí para mencionarles, viene un error en el ROS. Aquí al final viene como ciclina E, yo aquí ya lo corregí, es la ciclina B, la que controla el paso o la progresión a través de la fase M. Y pues esto era lo que les mencionaba en el caso de la proteína del retinoblastoma y de la proteína P53, que ambos son consideradas como genes supresores de tumores. En el caso de la proteína del retinoblastoma, esta proteína se descubrió en tumores de retinoblastoma, de ahí su nombre, que es un tipo de tumor que se desarrolla en la retina del ojo. O de dos formas de esta patología, el retinoblastoma familiar, y el retinoblastoma esporádico. Para esto hay que tener en cuenta que las personas que tienen retinoblastoma familiar, todos nosotros tenemos dos genes que codifican para la proteína del retinoblastoma. Entonces, pero los que tienen retinoblastoma familiar, uno de sus genes o una de sus copias está mutada. Entonces, esa copia pues no es funcional. Sin embargo, pues tienen la otra copia, que sí es normal, ¿no? Pero por desgracia, esa copia mutada es heredada por alguna de sus padres, por eso es familiar, ¿no? Y por desgracia, la copia que tienen bien adquiere mutaciones de tal forma que también pues se inactiva o se muta de tal forma que la proteína pues no es funcional y por lo tanto pues ese control que les mencionaba que tiene esta proteína del retinoblastoma para evitar que la célula pase de G1 a la fase S, pues se pierde ese control y pues en este caso estas células que tienen ambos genes mutados, pues
pasan fácilmente de la fase G1 a la fase S sin tanto problema, ¿no? Y por eso pues se producen estos tumores en la retina del ojo. Y la forma esporádica pues es más rara porque en estas personas también las dos copias del gen del retinoblastoma, de la proteína del retinoblastoma, deben de estar mutadas, pero las dos mutaciones en cada uno de los genes deben de ser un poco más raro, ¿no? Es más común que uno te le hereden y la otra mutación tú la adquieras con el tiempo, o a que tus dos copias de los genes pues se muten de tal forma que se inactiven, ¿no? Y en el caso de P53, ahí no lo mencionaban mucho en el libro, pero es una proteína que van a mencionar, que van a escuchar mucho hablar de ella, porque es una proteína que regula, no solo, regula principalmente la fase G1, pero además regula todas las fases, realmente regula la fase S, regula la fase G2, y también tiene muchas funciones la proteína P53 en lo que es la regulación del ciclo celular, porque no solo detiene el ciclo celular, sino también provoca la reparación. O sea, P53 detecta daños en el ADN, detiene el ciclo celular, trata, en dado caso de que se pueda, de que los daños en el ADN sean reparados o también, y en dado caso de que todo esto falle, de que ya no se pueda reparar el ADN, también puede inducir a que la célula entre en apoptosis para que esa célula que tiene cierto daño en el ADN, pues no pueda dividirse, ¿no? Y pueda finalmente perdiendo control de su ciclo celular y pues transformándose en una célula tumoral, que eso pues es malo, ¿no? Para el organismo. Entonces, por eso la importancia de P53, y casi todo, más del 50% de los tumores de cualquier tipo, obviamente que van orientadas a la pérdida de la actividad de esta proteína, y cuando se pierde la actividad de esta proteína, pues se pierde el control del ciclo celular y por lo tanto esas células pues igual empiezan a dividirse descontroladamente y pues lo que provoca los tumores, ¿no? Y por eso se les considera tanto a la proteína del retinoblastoma como a la proteína P53, también las proteínas inhibidoras de CDK, que ahorita les mencioné, estas. Si se fijan, todos estos tres ejemplos de proteínas, todas se encargan de detener el ciclo celular. Entonces, cuando fallan, generalmente esas células pierden control de su ciclo celular y pues pueden generar tumores. Por eso se les considera o se les nombra como genes supresores de tumores, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Todo claro, maestra. Todo bien, maestra. Bueno, pues entonces, chicos, nos vemos mañana. Mañana nos toca ver mitosis y meiosis y le toca exponer a Saidi, si no me equivoco. Sí, Saidi. ¿O no? Sí, maestra. Ok, entonces, preparada para mañana. Entonces, nos vemos. Cuídense. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, maestra.